Hola amigos, bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos obtener un buen sonido de guitarra eléctrica usando una caja reactiva como esta. Este sería el Torpedo Captor X en su versión de 8 ohmios. Además de funcionar como caja reactiva, es un atenuador, un altavoz virtual y un cargador de impulsos, cargador IR. ¿Y cuál es el uso principal de una caja reactiva como esta que tenemos aquí? Vamos a poder usar nuestro amplificador a válvulas sin necesidad de conectarlo a ningún altavoz. Lo que tenemos que hacer es coger la salida de nuestro amplificador a válvulas y conectarle aquí, a este conector rojo. De esa forma vamos a poder usar nuestro amplificador sin necesidad de altavoz y estará conectado de forma segura. ¿Cómo vamos a oír el sonido de nuestro amplificador? Bien, tenemos dos opciones. Una es conectar unos auriculares aquí, a esta primera entrada que tenemos, o ir al panel posterior y usar una de las dos salidas que tenemos desde esta caja reactiva para conectarlas a una tarjeta de sonido o a una mesa de mezclas. ¿Y cómo voy a hacer esta comparativa? Voy a enviar una señal a este Captor X y la otra señal va a ir directamente a mi bafle. En mi bafle hay un cono G12H, con lo cual en esta caja reactiva voy a lanzar un impulso de un G12H. Mi cono tiene microfoneados un SM57, un 421 y un 121. Y esos mismos micrófonos los voy a lanzar con impulsos en esta caja reactiva. Y de esa forma, viendo los micrófonos de forma individual, vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver otra de las funciones que tenemos con esta caja reactiva, que sería la de atenuador. ¿Cómo funciona un atenuador? Nosotros conectamos la salida de nuestro amplificador aquí, a esta caja, y de aquí, del otro conector que tenemos en la parte inferior, lo mandamos a nuestro altavoz. De esa forma yo voy a poder tocar con mi amplificador apretándolo más, consiguiendo un mejor tono, pero disminuyendo el volumen de salida. ¿De qué otra forma podemos usar esta caja reactiva? Bien, pues vamos a usarla como cargador IR, cargador de impulsos. Lo que voy a hacer es, voy a almacenar aquí mis impulsos a lo largo de sus 6 presets y de esa forma voy a poder elegir entre distintas configuraciones de altavoz y micrófonos. De esa forma voy a poder conseguir el mismo tono, tanto en el local, en casa, en estudio o en directo. Muchas veces lo que ocurre es que pasamos muchas horas en el local buscando ese buen tono y cuando vamos al directo, con las prisas de las pruebas del sonido, no da tiempo a conseguir ese buen tono. Esta es la aplicación desde donde vamos a modificar y almacenar nuestros impulsos para Captor X. Tenemos distintos apartados.
Pero vamos a centrarnos en dos, este que tenemos aquí y en IR Manager. Aquí es desde donde nosotros vamos a poder almacenar nuestros impulsos en distintos bancos. Y en este otro lado, donde puedo variar su longitud. A mayor longitud, mayor tamaño, es decir, me van a entrar menos impulsos en cada uno de estos bancos, pero voy a obtener mejor calidad. Esta es la ventana desde la que voy a guardar mis presets y las voy a modificar. En la parte superior tengo los impulsos que yo tengo almacenados. Un poco más abajo vemos los distintos impulsos que tengo cargados. Recordad que podemos cargar dos impulsos a la vez. Y en la parte inferior es donde voy a mezclarlos. Puedo modificar su volumen, mutear alguno de ellos, cambiarlos de fase o anular su carga. De esa forma, cuando yo toque con el amplificador, voy a poder grabar la señal en dos salidas distintas y en una de ellas voy a poder anular la carga de impulso. De esa forma, más adelante podré tomar la decisión de qué impulso quiero elegir. Lo que vamos a hacer es mutearla de momento y ahora nos vamos a este otro panel, Post FX. Aquí tenemos varias opciones, un ecualizador, un efecto de reverb y ahora lo que vamos a centrarnos es en este de aquí. Esto es una especie de ecualizador compresor. Así estaría desactivado y así activado. Sin efecto y con efecto. Puedo elegir una mezcla entre ellos para que siempre mantenga la señal seca y luego un poco la señal con efecto. Puedo elegir el instrumento que voy a usar. Y tenemos aquí tres ruedas. Esta primera rueda que tenemos aquí, el cuerpo de ese micrófono o el cuerpo con el que voy a capturar ese impulso. El grosor y el brillo. De esa forma voy a poder modificar ese tono de ese impulso para que se parezca más al impulso, al sonido real, por decirlo de alguna forma. En cuerpo lo que hago es modifico el cuerpo que estaría situado en 100 Hz y además le añadimos un poco de compresión. En grosor lo que hacemos es añadir o restar ecualización alrededor de los 400 Hz. Y en brillo lo que hacemos es añadimos o restamos ecualización en 1500 Hz. Esta es la configuración que voy a usar para el SM57. Esta es la configuración que voy a usar para el 121. Y ahora vamos a por el último micrófono, el 421. ¿Cómo podemos usar esta caja reactiva? Tenemos dos salidas independientes.
Lo que voy a hacer es voy a coger la salida número 1 y se la voy a enviar al técnico y él me la va a retornar a mis auriculares. Voy a elegir mi propia ecualización, que la voy a poder cambiar desde mi dispositivo móvil, tablet o teléfono móvil. Y lo siguiente es mandarle la señal número 2 al técnico para que la retorne hacia la PEA. De esa forma cada uno vamos a poder tener una señal de guitarra con tonos independientes. ¿Cuál es el otro uso que vamos a darle a esta caja reactiva para directo? El de poder usar la caja reactiva junto con un altavoz. Es decir, yo voy a conectar mi amplificador a válvulas, mi cabezal, lo conecto a esta caja reactiva y de aquí lo mando al altavoz. De esta forma en directo voy a poder tocar con el sonido de mi bafle. Y una de las señales de la caja reactiva la voy a enviar al técnico para que no necesite microfonear mi altavoz. De esa forma vamos a asegurar que el sonido que le enviamos al técnico es el que tenemos aquí almacenado.